están ustedes? Muy buen día, un gusto saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. El 1 de septiembre entrará en vigencia la segunda fase de la Ley de Delitos Económicos, que considera la extensión de la normativa a las personas jurídicas, porque ya para las personas está vigente, lo que implica cambios en la cultura corporativa. ¿Cómo se deben preparar las empresas para adaptarse a esta nueva ley? ¿Qué delitos y penas podrían arriesgar? ¿Es aplicable a pequeñas y medianas empresas? Bueno, de todo eso vamos a conversar con Diego Muñoz, abogado, magíster en Derecho Penal y Acompañamiento Normativo y máster en Cumplimiento Normativo en materia penal. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, Miriam, un gusto saludarte. Oye, lo mismo digo. Oye, Diego, a ver, comentémosle a las personas comunes y silvestres, digamos, ¿de qué se trata esto de la ley de delito económico? Porque para las personas esto ya está, ya rige, pero ahora entra la normativa para las empresas. ¿Podemos hacer un pequeño resumen de qué se trata esto? Por supuesto, mira, como tú bien dices, Miriam, efectivamente la ley de delitos económicos comenzó a regir el año pasado. Ya, en agosto del año pasado, comenzó su periodo de vigencia. ¿Y cuál es el cambio primero que establece? Establece una categoría de los llamados delitos económicos. Y esto significa que hay ciertos delitos, también algunos delitos nuevos como delitos ambientales, que ahora tienen una característica especial que les denominamos delitos económicos. Claro, uno dirá, es solo un nombre, pero lo que cambia es que si se califica en particular como delito económico, tiene no solamente mayores penas, sino que la forma en que tú las puedes cumplir serán de manera distinta como si fuera un delito cualquiera. Te doy un ejemplo para que se entienda este punto. Si yo cometo cualquier delito como persona natural que no sea delito económico, tengo hasta 6 posibilidades, entre comillas, antes de yo cumplir en la cárcel. ¿Ya? Por ejemplo, lo normal, una remisión condicional, que es firmar una vez al mes. En cambio, si es un delito económico, por regla general, ya no tendrás estas posibilidades, es decir, puede ser el primero y tú tendrías que cumplirlo en la cárcel. ¿Ya? Eso como panorama general. Además de otros tipos de categorías, se establece lo que es la cooperación eficaz, eso que vimos quizás en algunas películas, que se hace como un trato con el fiscal para declarar, bueno, también se establece. Pero ¿cuál es el gran cambio que viene ahora? Comienza a regir el 1 de septiembre esta ley para las personas jurídicas. Ahí está el detalle que las pymes se indica que no tendría aplicación, pero también eso con entre comillas. ¿Y por qué lo planteamos desde el punto de vista del cambio de la cultura organizacional? Porque es algo que las empresas no tenían dentro de su función o dentro de su estudio de mercado o del análisis para funcionar, es ¿qué tengo que hacer para no cometer delitos? ¿Ya? Eso como introducción. No sé si quiere ahondar en algo o prosigo. Sí, sí, a ver, me gustaría de partida, ¿qué delitos se consideran en este momento? Ponme un par de ejemplos. ¿Qué delitos se consideran como delitos económicos? Porque la gente, cuando tú hablas de delito económico, inmediatamente se entiende como lavado de activos, como a lo mejor colusión entre las empresas, porque tiene mucho que ver, tengo entendido, con el hacer como Dios manda, en buenas cuentas, hacer como se debe hacer, ¿no? Así es, mira, tú en la presentación indicaste, yo hice un máster en cumplimiento normativo, ¿qué es lo que es? Cumplir las normas, ¿ya? Y esto que en otros países se entiende así, y para aterrizarlo con delitos en particular. Tú bien decías, hay delitos que se entienden económicos, uno los puede escuchar en noticias, como la colusión, libre competencia, eso, delito económico por sí, que cualquiera de nosotros podría entenderlo. Pero, por ejemplo, hay otros delitos, como los delitos ambientales, la contaminación de las aguas, usurpación de agua, que no parecen directamente económicos, pero sí se incorporan a esta categoría. Los delitos contra la corrupción, cohecho, fraude al fisco, también incluidos como delitos económicos, ¿ya? Con una característica, ¿cuál es el punto? Que tiene que haber una empresa involucrada y que esta empresa involucrada ya sea lo haya hecho para beneficiarla o que le podría estar involucrada en la ejecución del delito.
Ahí es donde viene el punto del cambio de la política organizacional, porque uno podría decir como dueño de una empresa, bueno, yo no quiero cometer delitos, la verdad, así que no tengo problema. Pero el cambio es que alguno de los dependientes o colaboradores, trabajadores, podría, por tratar de quedar mejor con la empresa, por tratar de subir en algún cargo, tener un incentivo, por ejemplo, para obtener un permiso más rápido y pagándole, por ejemplo, a un funcionario público. Y ahí, aunque pareciera que él cometió el delito solo por él, también podría imputarse a la empresa porque la empresa no tomó las medidas necesarias para que esta persona estuviera capacitada y entendiera que eso no se puede hacer. ¿Ya? Eso como líneas generales, después podemos quizá ahondar en cuáles son quizá el cambio en concreto que hay que levantar como empresa para evitar ser investigado por delito. Sí, yo lo que tengo entendido que la ley nueva, digamos, la segunda parte, digamos, de esta ley, no es que incorpore una gran cantidad de nuevos delitos, ¿no es cierto? Parece ser que casi todos estaban antes aplicados a las personas naturales me refiero. Así es. Ahora entra solamente el tema de que, del tema del control de la prevención más bien, ¿no? Y la importancia que se le asigna a esta prevención y al hacer de buena manera, en forma ética, ¿no? Porque se puede cumplir la ley, se puede cumplir la normativa, todo eso, pero además ahora implica también el tema de la ética, ¿es así? Sí, yo creo que tú das en el punto correcto, Miriam, porque, claro, o sea, primero, antes las personas jurídicas tenían 17, 14, 17 delitos que podían aplicarse. Ahora son 272. O sea, el cambio de esto no son todos delitos nuevos, son delitos que estaban, pero ahora se les aplican a las personas. Cambia, ya son muchos delitos. Ya. Pero el punto en concreto es, bueno, ¿cómo la empresa en realidad en qué se tiene que enfocar? Lo primero que debe saber la empresa, como si uno abriese un nuevo local, un nuevo área de negocio, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son mis riesgos? Que uno podría ser un tema económico, un riesgo gano más o gano menos, ingreso, egreso. Acá es, ¿cuáles son mis riesgos en la operación? Por ejemplo, ¿quién tiene más relación con el funcionario público? Entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar y le voy a traspasar a este trabajador que la relación con el funcionario público debe ser conforme a normas éticas, más allá de, como tú enseñas lo legal, un cumplimiento de normas éticas, sin regalos, por ejemplo, para favorecer, sin dar un beneficio, sin siquiera ofrecerlo? Entonces, ese cambio, como tú bien señalas, este cambio de cultura organizacional, como nosotros lo mencionamos, tiene que ver con enfocar, poder capacitar y que todos entiendan que no basta simplemente el cumplimiento de la ley, sino que en todo debe haber un análisis previo. Por ejemplo, también en un caso, yo te decía, de usurpación de agua o contaminación ambiental, una empresa puede dedicarse y tener una puntera, por ejemplo, y decir, bueno, yo siempre he funcionado con una puntera, no le veo nada de malo, pero si yo no tengo esos permisos de agua, la empresa se puede también enfrentar a un delito de carácter económico, como es la usurpación de aguas. Entonces, raya para la suma en este punto, siempre muy relevante ahora, está muy en boga el tema de los modelos de prevención de delito, en que la empresa debe sentarse y analizar por sí o con un externo, bueno, cuáles son mis riesgos en que yo quizás tengo más probabilidad de cometer o estar enfrentado a una investigación penal. Y si ahí tengo un riesgo, el tema es cómo yo lo controlo. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, yo agendo con quien me entrevisté, pongo la fecha, la hora, lo hago, por ejemplo, por ley del lobby y así varias medidas de control conforme a cada delito. Oye, ahí mencionaste dos cositas. Una, el tema de la ley del lobby, que ya entró en vigencia hace rato en realidad, Uh-huh. y que eso ocurre en todas las instituciones públicas, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no así tanto en las privadas, ¿no? En las empresas. ¿A eso te refieres? No. Por ejemplo, una empresa tiene que juntarse con el de la dirección municipal, por ejemplo, para un Ah, permiso, perfecto. etcétera. Ya, Entonces, súper relevante, pero tú tocas otro punto que también es relevante, te voy a decir por qué. Entonces, lo importante para la medida de control, en el caso del funcionario público, es yo anotarlo, agendarlo y tener un respaldo de el detalle de la reunión, de qué fue lo que es. Eso es uno. Pero, por ejemplo, tú bien señalas, claro, con las empresas no hay una ley del lobby, pero hay un delito que se llama corrupción entre particulares, en el cual por una licitación una empresa puede favorecer a otra, por ejemplo, por un favor, al igual como podría ser con un funcionario público. ya. Y ahí en ese caso también tienen que haber normas éticas que disminuyan los riesgos y que estén capacitados los trabajadores para entender que hay cosas que simplemente no solo no se deben hacer porque se ven mal,
sino porque ahora ellos se pueden enfrentar a un delito y también la empresa. Perfecto. Oye, así que se acabaron entonces las invitaciones a almorzar, por ejemplo, de algún senador, diputado o alguien no sé, pues de algún ministerio, por ejemplo, o de alguna municipalidad, ¿no? Claro, mira, y eso lo comentan mucho. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que no? ¿Ya? Porque hay muchas empresas chutas que viene alguien y yo le ofrezco un cafecito. Y ahí la norma, lo que se plantea el espíritu es que, bueno, cuando son cosas de buena costumbre, cuando es algo por deferencia, no hay problema. Yo le ofrezco el baño, le sirvo, por ejemplo, un café o incluso una colación. Distinto es, oye, para resolver esto, juntémonos a almorzar en tal parte, o te dejo un regalito. Eso, o por ejemplo, un simple, hay un caso en concreto que se consulta mucho. Bueno, me fue bien, un funcionario me trató muy bien, así que le voy a llevar un regalito. Eso, que pareciera un incentivo muy normal, ya no se puede hacer. ¿Ya? Eso no se puede llevar, por ejemplo, una caja de chocolate, Claro. algo grande. No, eso no se puede hacer. Sí, que era lo típico, como dices tú, que alguien me atendió súper bien, a lo mejor me pasó un poquito delante de la fila, me apuró un trámite, etcétera. Claro, Entonces uno le llegaba un chocolatito y se lo tenía que pasar más o menos a escondidas. Ahora no puede, ya ni siquiera puede llevarlo a escondidas. claro. Oye, tú dijiste al principio que, por ejemplo, las pymes o las pequeñas empresas podrían quedar fuera de esto, pero dijiste entre comillas. ¿Por qué? Ya, yo te lo voy a explicar. La ley establece que los delitos económicos que pueden perseguir la responsabilidad penal de la empresa quedan excluidas las pymes, en la misma categoría económica de cuántas utilidades tiene anuales. Ya. Eso es así. La investigación, o sea, la responsabilidad penal de la empresa, ¿ya? Eso es una cosa. Pero ¿qué normalmente ocurre cuando hay una investigación penal? Se investiga a todos los involucrados, por tanto, probablemente a esa empresa la van a investigar igual. No para adquirir responsabilidad, sino para verificar o los procesos o para encontrar la responsabilidad de una persona en particular de esta empresa. Entonces, claro, me pregunta, porque yo soy pyme, entonces no me preocupo de esto. No, cuidado, porque a ti puede que te investiguen igual. No van a condenar a la empresa, pero puede que te sancionen a ti, puede que condenen a tus trabajadores. Entonces, claro, el enfoque es distinto para una mediana o una empresa grande en realidad, pero lo cierto es que este mismo análisis debe también traspasarse paso a paso también para las pymes. Quizás la pequeña, el pequeño, el que vende el kiosco o el helado o el cafecito, por ejemplo, en el parque o algo así, quizás para él no es tan relevante. Pero para una empresa que está establecida, que tiene un local comercial, ahí sí el cambio también debe ser enfocado en lo que viene hacia adelante desde un par de semanas ya a esta altura. Pero a lo mejor la pyme o microempresa que depende de la otra, ¿no es cierto? Esa relación Ex. entre la grande y la pequeña que le asigna, la grande que le asigna algunos trabajos, por ejemplo, Sí. como subcontratados, ¿no? Como una empresa de servicio. Tú en eso también tienes razón, porque muchas veces, ¿qué hacen las empresas grandes? Obligan, y ellos por una política de control en realidad dicen, bueno, todo el que trabaje conmigo tendrá que tener un modelo de prevención de delitos. Claro. Ujú. Y ahí ya te obligan a hacer el mismo ejercicio. Y si no, dice que deberá velarse por las mismas normas del modelo de prevención de delitos de mi empresa con cualquier empresa o persona relacionada. Entonces, claro, si bien de manera directa no están involucradas, igual este cambio de cultura corporacional se va a diluir también en todo el resto de la empresa. ¿Ya? Se va a traspasar por el cambio de política que va a tener la empresa grande con aquel que le presta un servicio, de repente incluso de comida, de aseo, etcétera, también se le va a solicitar aquello. Oye, hay una cosa que a mí me llamó la atención buscando ejemplos sobre el tema para conversar contigo. Me encontré con uno que decía, a ver, habría que concentrarse solo en los riesgos asociados a la empresa. Entonces, el ejemplo que pone es una empresa, por ejemplo, del ámbito financiero, que está en un lugar que tiene unas oficinas en un terreno con árboles nativos, por ejemplo, y que en este caso no le serían aplicables los delitos ambientales porque no son propios de su giro. Ya. Ahí hay otro de los puntos. La ley que rige actualmente habla de los delitos, no establece requisitos asociados al giro de la empresa. Cuando se hace este cambio, lo que se dice, mire, lo que vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer aplicable según el tipo de empresa. Es decir, no va a ser lo mismo si yo lo hago con una gran empresa transnacional, que es lo que le voy a exigir a una
pyme, por ejemplo, una empresa en realidad no tan grande. Y eso será en el ámbito de su giro. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una ferretería de compra y venta, entonces yo voy a estar enfocado en los riesgos asociados a mi giro. ¿Quiere decir eso en particular que excluye cualquier otro delito? No. Y ahí está el paréntesis que uno debiera tener. No es el giro que yo tenga, por ejemplo, para ámbito comercial en la boleta, que me aparece asociado, por ejemplo, a la boleta de compra, todos los giros. No. Tiene que ver con las funciones que yo realizo. Entonces, si yo, por giro actual del Servicio de Impuestos Internos, no tengo asociado, por ejemplo, un tema inmobiliario, pero luego, sin cambiar el giro, yo hago una función o un contrato o empiezo a ejercer una actividad, más que giro, relacionada a esto, se me hacen aplicables. Entonces, es muy necesario conocer lo que uno hace y cuando va a cambiar o hacer una actividad nueva, también valorar los riesgos asociados a esa actividad. Como tú bien decías, en este caso, claro, ¿qué tengo que ver yo con delito ambiental? En realidad me instalé nomás en este lugar, pero ojo, porque si yo, de cualquier manera, por ejemplo, voy a ampliar el lugar y paso a cortar unos árboles nativos, claro, eso va a ser un delito, pero va a ser de persona natural para quien lo cortó. Ya. Pero no para la empresa, porque no es su actividad. Perfecto, me queda clarísimo. Oye, hay una gran pelotera con respecto de que algo como que habrían dejado fuera al directorio de... ¿Por qué no me explicas un poquito eso? Porque no lo entendí. Ya, mira, lo que pasa es que hay dos temas ahí de los directorios, quién sería aplicable. Ya, porque antiguamente en los delitos que estaban, los 14 y 17 delitos que estaban previamente, eran bastante fáciles porque se establecía en particular quiénes eran las personas involucradas en apropiación indebida, se hablaba del director, del gerente, los altos rangos de la dirección de la empresa o de una persona jurídica. Pero ahora hay ciertas posturas que indican que esto no quedó tan claro en concreto respecto de si lo vamos a aplicar también a los directores o no. ¿Por qué? Porque los directores normalmente están sobre las actividades diarias o rutinarias de la empresa. No, Y quien, pero sí, son los que toman las decisiones, ¿no? ya, es que ahí está el punto, porque No. quien dice que toma las decisiones, tú lo dices bien, es el directorio, pero quien las ejecuta normalmente es de la gerencia general hacia abajo. Entonces, la pregunta que algunos se hacen, yo soy de aquellos que postulan que de igual manera serán responsables. De igual manera, yo creo que en eso no hay duda, pero hay una postura que plantea, pero como no está establecido en concreto, de manera directa en algunos tipos penales, solo lo vamos a aplicar a aquellos que lo ejecuten, los trabajadores, mandos medios, de la alta dirección de la empresa, dejando fuera a la... Yo creo que esa tesis, que si bien está, no conforme al espíritu de la ley, es decir, lo que se conversó en la historia cuando se estaba haciendo, no es la correcta y no es tampoco lo que a nivel internacional la mayoría de estas normas establecen en el sentido de quiénes estarán involucrados y quiénes serán responsables. Oye, sí, porque ahí cabe la duda, en realidad, como dices tú, a ver, ¿por qué tendrían que no ser responsables los demás arriba, digamos, la gente del directorio, ¿no? Cuando son los que toman las decisiones, y sería un poco como cortar por el hilo más delgado, ¿no es cierto? Un poco esa es la lectura que queda, si bien no está en el espíritu de la ley, pero escrito no está. No, claro, tú dices, pero mira, tiene una contrapartida, ¿eh? ¿Qué tiene una contrapartida eso? Yo te hablaba delante de la forma de cumplimiento. Sí. Y ahí es súper relevante en realidad quién comete el delito. Si lo comete, y ahí ya no aplicaría, al menos para esta norma y con los delitos económicos, de que se corte el hilo por lo más delgado. Porque si tú estás en la parte más baja de por ejemplo, de una estructura que todos saben que están cometiendo delito, el simple trabajador, el que está más abajo, por ejemplo, o incluso un mando medio, no tendría la misma pena que uno mayor. Y él sí podría optar por una pena distinta con una firma. En cambio, si tú tienes un rango alto, medio alto o de dirección, por ningún motivo vas a poder optar una pena sustitutiva como la simple que es una firma mensual. Ahí estos cambios que sí vienen en la forma en que va a ejecutar, sí está pensado en quién está maquinando el delito económico. Al menos esa parte, sin discusión, incluso por algunos bastante punitiva, porque si tienes un delito netamente económico, tú puedes cumplirlo en libertad, probablemente si la pena no permite, pero ese mismo delito, si tiene característica económica, no lo vas a poder hacer y tendrás que hacerlo privado de libertad. Y ahí es un cambio bastante importante. Te doy un ejemplo para que se entienda muy en concreto esto. Si es una estafa, por ejemplo, alguien, la típica estafa telefónica, alguien me estafaron, no sé, 100.000 pesos. Pero ese no lo hizo una empresa, lo hizo un particular, alguien me llamó desde la cárcel, desde el celular, etcétera. Responde como persona natural y las penas serán entre 61 y 540 días. ¿Ya?
mm, Incluso podrá hacerlo, si no tiene antecedentes, firmando en su casa, etc. Pero si ese delito es económico y está relacionado a una empresa y es el líder a quien detenemos, a él no va a poder tener una pena en libertad. Y ahí viene el cambio. Uno va a decir, oye, pero si son los mismos 100.000 pesos, el mismo delito es una estafa. Sí, claro. pero por la característica de delito económico, yo lo voy a sancionar de una manera más severa y a él no va a tener posibilidad de puerta giratoria, las críticas que de repente se hacen del sistema. Claro, claro, de las clases de ética y todo eso. Pero, a ver, estabas hablando del tema de los fraudes, del tema de las estafas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la información falsa entregada, ya sea al mercado o a impuesto interno, por ejemplo? Pero sobre todo al mercado, eso me llama la atención porque somos nosotros, los comunes mortales, digamos, quienes recibimos esa información y a lo mejor es falsa. ¿Qué pasa con eso o con el fraude tributario o con las evasiones o con la ilusión? Ya, mira, ahí tenemos dos categorías de delitos distintas. Ya, la primera, como por ejemplo en un caso de colusión, que son de alto impacto, han pasado varias hacia atrás, en ese caso, obviamente, la pena es muy alta. ¿Ya? Primero, la pena es muy alta y está asociada a no poder tener alguna de estas penas sustitutivas. Pero, en el caso, por ejemplo, de los delitos tributarios, también es súper relevante porque hemos conocido muchas empresas que también hay que siempre reconocer lo que es una política tributaria para efectos de, cumpliendo la ley, pagar menos impuestos, que la elusión, que es decir, básicamente yo oculto o doy información falsa para que me cobren menos impuestos. Ese delito, que ahora es de carácter económico, también le afectaría a la empresa y aquí ingreso un concepto para que lo conversemos de la llamada día multa. No es solamente porque tú dices, bueno, ¿cuál es la pena que va a tener la empresa finalmente? ¿Ya? Porque la empresa no son personas, la componen personas, pero no vamos a llevar a una empresa a la cárcel. Entonces, ¿cómo la sancionamos? Finalmente, especialmente en estos delitos, el más grosso, con una multa. Y esa multa, que ya están en UTAS, la unidad tributaria anuales, que ya es un monto más alto, tiene lo que se llama la día multa. ¿Qué significa esto? Que depende de la empresa, yo voy a verificar sus utilidades y le voy a calcular cuántas son las utilidades que tendrían de manera diaria, por dar un ejemplo. Con este cálculo, yo le voy a decir, mire, yo le voy a sancionar a 100 días multa de sus utilidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y aquí nosotros tomamos algo que es muy bueno en el extranjero, que se llama una sanción punitiva económica, es decir, a la empresa no le interesa, incluso pensándolo como desde la empresa, una empresa malvada, no le interesa que sus trabajadores se vayan detenidos. Sigue funcionando igual. ¿Cuándo le duele? Cuando es sancionada y le afecta, obviamente, a su estado financiero. Entonces, puede ser un caso en el cual hay sanciones a 300 días multa que sean millones y millones de pesos. ¿Cuál es el único límite que se plantea? Que si la empresa corresponde a un servicio básico o de alta relevancia pública, no se le puede sancionar de modo que ponga en peligro su continuidad, pensando siempre en sus trabajadores o lo que está dando hacia la comunidad. Ese es el límite, pero si no corresponde, no afectan ellos, la multa más severa es lo que se plantea. Entonces, por eso, desde el comienzo o el título de esta conversación, el cambio de política organizacional no tiene que ver solamente porque alguien pueda irse detenido, sino porque la existencia de esa empresa en sí puede verse en riesgo por no haber en algún momento detenido y haber dicho, chuta, ¿cuál es mi riesgo? ¿Cómo lo veo que esto no se ejecute? Y que todos entendemos de manera capacitada dentro de mi empresa que esto puede tener un riesgo alto. Oye, sí, pero ahí corre también aquello de que, por ejemplo, hay empresas que incluyen en algunos, no sé si llamarlos delitos, pero infracciones le voy a poner yo, ¿no? Y que les sale más barato pagar la multa. Y siguen y siguen y siguen y siguen en lo mismo, ¿no? ¿Qué Sí, es onda por verdad. ahí? Sí, mira, claro, lo que pasa es que la multa asociada a casos anteriores, ley anterior, era bastante baja, ya no estaban asociadas a ingresos. Y ahora hay un punto que se llama el comiso de ganancia. Y a mí este tema me fascina en particular, porque aparte de la pena y la sanción del día de multa, ¿cuál es la pena que te puede dar el tribunal? Mire, usted nos dimos cuenta que gracias a su maquinación de 5 años, por ejemplo, ganó 1.000 millones de pesos. Entonces, y la multa van a ser, por ejemplo, 100 millones de pesos. La empresa feliz dice, yo me quedé con 900. Entonces, ¿qué puede hacer y qué puede pedir ahora a uno la fiscalía?
le va a pedir que toda la utilidad que haya tenido de manera ilícita caiga en comiso, es decir, la tiene que pagar. Y no solamente la tiene que pagar en dinero, porque te puede decir, bueno, es que yo ya me la gasté, o se la distribuí a mis socios, etcétera. No importa. Podrá solicitarse también un comiso alternativo, es decir, si yo voy a ir por las propiedades, por todo lo que tenga un carácter económico. Entonces, como te digo, en ese caso también está bien pensado para el hecho de, claro, puede salir mucho mejor, armo una empresa, me dedico a delinquir, hago 1.000 millones de pesos y cumpliré 61 días, por ejemplo, en la cárcel, pagué 100, feliz, me voy con 900 millones. No, porque ahora aquello, todo lo que sea utilidad puede caer en comiso, cae en beneficio del Estado y el Estado será encargado de distribuirlo según las políticas que se establezcan a nivel central. Perfecto. Oye, ¿algo más que aclarar respecto de esta nueva ley que entra en vigencia ya ligerito, digamos, en unos días más? Para terminar. Sí, mira, yo quizá, y retomando el punto, yo creo hay mucha, incluso abogados, nosotros el gremio también siempre quiere estar presente, entonces asesorando a distintas empresas en modelo de prevención y otros. Yo mismo me dedico al tema, entonces por eso hago la sugerencia para aquellos. No embarcarse directamente con un modelo de prevención a tontas y a locas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Esto es como antes de ir al doctor. Antes yo voy a cualquier doctor, no, yo voy a ver qué me pasa. Entonces la empresa tendrá que hacer un análisis y decir, bueno, quizás en esto yo tengo una duda si lo hago bien o lo hago mal, si en esto puedo tener un más riesgo, etcétera. Un análisis previo. Y cuando yo sé, yo con mi análisis, qué es lo que tengo, qué es lo que puede ser, ahí consulto. ¿Por qué? Porque eso permite no que sea no solo más efectivo, sino el tema de el cambio de la cultura, sino que evite lo que se busca, es decir, que yo no me enfrente más adelante a cometer un delito o el riesgo que tanto yo, mi empresa y mis trabajadores puedan verse enfrentados a aquello. Muchas gracias, Diego, por haber estado hoy día con nosotros y aclararnos bastante, digamos, el tema de esto, de qué se trata esta nueva ley de delitos económicos, la segunda parte, digamos, de esta nueva ley que entra en vigencia ya el 1 de septiembre. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, por la invitación. Tú sabes, siempre nosotros de la Universidad del Desarrollo tratando de poder compartir a través de las distintas partes. Sí, pues de todas maneras, muchas gracias le damos a Diego Muñoz, abogado, magíster en Derecho Penal y Acompañamiento Normativo y máster en Cumplimiento Normativo en materia penal y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber llegado hoy día a este punto de encuentro.